Amén. Vamos a ir a Mateo, capítulo 9. Versículo 9 al 13. Continuamos con el Evangelio de Mateo, ¿no? No sé ustedes, pero yo realmente estoy saliendo muy bendecido con cada una de estas enseñanzas y viendo, si bien ya es uno de los evangelios que creo que más he leído, repasándolo y estudiándolo en profundidad es otra cosa, porque empezás a encontrar muchos detalles que antes seguramente se nos pasaron. Y hoy vamos a ver, el versículo 9 tiene el título, para los que tienen la Reina Valera, dice llamamiento de Mateo. Justo quien escribe este evangelio. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén, a la palabra de Dios. Bueno, como decía, continuamos este estudio y llegamos a un punto donde ya el relato que viene contando Mateo cambia un poquito, porque a partir de justo este pasaje ya se pierde un poco esa exactitud de los tiempos que traía Mateo, ¿no? Recordemos que Mateo cuenta que Jesús estaba caminando, haciendo milagros, luego subió al monte, luego bajó del monte, luego de ahí se fue a la casa de Pedro, en el camino le pasó esto, en la casa de Pedro se hizo de noche, o sea, veníamos con una línea de tiempo muy, muy exacta, casi que podíamos llegar a vislumbrar que en qué día pasó cada cosa. Pero ya acá se pierde un poquito, porque vemos que usa esta palabra, dice, pasando Jesús de allí, o sea, de ahí de lo último que vimos, pasando. Puede haber sido cualquier día, ya no podemos saber exactamente qué día fue, es como que ya no es importante la exactitud de los días. Así que ya los relatos que vamos a ver son en días distintos, la mayoría. Obviamente, porque dice la misma palabra del Señor, los mismos discípulos decían, si escribiéramos todo lo que vimos, no alcanzarían los libros, ¿no? Esta frase, obviamente, es una frase exagerada, ¿no? Eso se llama una hipérbole, ¿no? Una exageración para engrandecer al Señor Jesús. Tiene mucho sentido cuando entendemos que los libros de ellos no eran nuestros libros, eran un rollo, y para escribir a veces solamente el Evangelio de Mateo, que lo tenemos en nada, en un par de páginas, ya capaz necesitamos un rollo entero. Entonces ahí entendés, si tuviéramos que escribir todo, dicen no, o sea, sería inmensa la cantidad de libros. Bien. Entonces, Mateo, en este momento en lo que acabamos de leer, Mateo cambia un poquito porque vamos a ver que en el versículo 9, Mateo decidió resumir toda su historia de conversión. ¿Sí? Fíjense, versículo 9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre, habla de él mismo en tercera persona, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Esa es toda la historia de conversión de Mateo. Es increíble porque hoy en día estamos en una época donde los cristianos, hay muchos, demasiados, creo yo, cristianos que escriben libros. Digo, no estoy en contra de escribir libros, pero hay cada libro que dice ser cristiano que la verdad que da un poquito de cosas. Yo he leído un par y la verdad que dan un poco
de ñáñara, ¿no? Porque vos decís, sí, está bien, es hermoso lo que querés contar, pero por ahí se enfocan demasiado en su testimonio personal. Y vos escriben un libro, que encima se vende, un libro entero para contar cómo fue su llegada al camino del Señor. Y vos lo leí y dice, yo estaba a la mañana y desayuné, y le preparé esto a mi esposa y decidí esto. O sea, no es por nada, pero no nos importa realmente. Lo importante, Mateo lo resume en un versículo. Es lo único importante. ¿Qué es lo importante? Que Jesús le dijo, ¿ah? Que Jesús le dijo, seguime, y él hizo caso. Eso es lo único importante de nuestra conversión. Que todos seguramente podemos tener, no es que no podemos contarnos el testimonio, obviamente, todos tenemos testimonio distintos. Pero ya de eso, hacer un show, de eso, hacer un evento para contar, ya es como demasiado, ¿no? Mateo muestra muchísima humildad al resumir toda su historia de conversión en esto, en prácticamente nada, pero que a la vez nos dice mucho de él, ¿sí? Porque ¿quién era Mateo? Mateo dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos, o sea, era un publicano, o sea, un cobrador de impuestos. No es como ahora que un cobrador de impuestos tiene un sueldo fijo y se le paga eso y nada más. Los cobradores de impuestos del Imperio Romano acá en Israel, muchos de estos publicanos eran personas que ya habían tenido plata anteriormente y le pagaron al Imperio Romano por tener el derecho a cobrarle impuestos a los otros israelitas. Y obviamente el Imperio Romano les permitía que ellos cobraran de más lo que quisieran. O sea, el Imperio Romano, de todo lo que ganaba, por ejemplo, supongamos, no sé cuánto era, porque no lo estudié, pero supongamos que le decía, bueno, te exijo el 20% de todo lo que ganás, el publicano te cobraba el 30 o el 40 y él se quedaba con esa diferencia. Entonces por eso eran odiados. ¿Por qué? Porque, y no es que le faltara razón a los judíos para odiarlos, eran traidores. Habían pagado para poder estafar a sus propios conciudadanos. Eran traidores a Israel. Por eso lo tenían, siempre se menciona la frase, publicanos y pecadores, como diciendo, estos son peores y después vienen estos. Ya vamos a ver qué opinaba Jesús al respecto, ¿no? Pero claro, a los ojos tenés que verlo a los ojos de ellos. Eran traidores, ¿sí? Así es como los veían todos a los publicanos. En especial los fariseos, obviamente. Eran cobradores de impuestos. Y al parecer, por lo que cuenta Mateo, él estaba sentado, o sea, estaba en su horario de trabajo, ¿sí? Estaba sentado al banco de trabajo y en el momento que Jesús le dijo, seguime, dice, acá dice, sígueme, y se levantó y le siguió. La otra versión que vamos a leer un poquito más adelante, en Lucas, dice, dejándolo todo, le siguió. ¿Qué estaba haciendo? Estaba trabajando, ¿sí? Y mucho más, él había pagado por ese trabajo. Él había pagado, había puesto de su plata para poder tener ese trabajo. Así que pese a que su relato de conversión es breve, obviamente vemos mucho de él en esto. Y obviamente lo más importante es que le siguió sin titubear. A diferencia de los tres que ya estudiamos anteriormente. Uno se acercó y le dijo, maestro, te seguiré donde quieras que vaya. Y el Señor le dijo, mirá que acá no hay un mango, acá no hay plata. Si vos querés venir por la fama, por la fortuna, estás perdidísimo, le dicen. No es por ahí, porque yo ni siquiera tengo dónde acostarme, le dice. Y ese no sabemos más nada. El otro le dice, no, Señor, te voy a seguir, pero espera que muera mi padre, porque si no, no voy a poder. Y así. Y el tercero también le había dicho, tenía problemas, conflictos familiares. Todos ponían excusas. Pero a este Señor le dijo, seguime, dejándolo todo, le siguió. Ahí hay un mensaje grandísimo para nosotros. Amén. Hay un mensaje grandísimo para nosotros. Vamos a leerlo esto vamos a leer primero el versículo 10. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Quiero que leamos esto, pero relatado por Lucas, capítulo 5. Y el título de 5:27, ¿no? El título dice llamamiento de Leví. Es el otro nombre que tenía Mateo. No se aclara exactamente cuándo se cambió de nombre,
pero por lo que estuve leyendo se supone que el nombre original era Leví, en realidad, y porque Mateo, si no me equivoco, significa don o regalo de Dios, ¿no? Entonces, o él mismo se cambió el nombre, o Jesús tal vez le cambió el nombre. Recordemos que el Señor hace eso muchas veces en la Biblia, de cambiarles el nombre, como a Pablo y a Saulo, o a Jacob por Israel, ¿no? Es el mismo. Dice después, versículo 27 al 29, vamos, le dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Levi sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Levi le hizo gran banquete. Esto no queda muy claro en el pasaje anterior. En el pasaje anterior solamente dice a la mesa, estando a la mesa. Pero acá aclara Lucas de que fue el mismo Mateo el que le preparó un banquete al Señor. Y Levi le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Saben qué significaba en la antigüedad, en este tiempo, no? La palabra banquete significaba riqueza. No cualquiera podía dar un banquete. Y ¿cómo se llama? Los publicanos eran ricos, ¿sí? Recordemos que lo mismo hace Zaqueo, ¿no? Cuando el Señor le dice, nada, que Zaqueo no le invitó a Jesús, Jesús se invitó solo. Le dice: es necesario que hoy vaya a tu casa, le dice. O sea, se invitó solo. Pero obviamente Zaqueo estaba contento. Tal vez el Señor hasta le dijo eso porque a lo mejor Zaqueo ni se iba a animar a invitarlo a su casa. Pero vemos que Zaqueo, ¿qué le dice? Dice: la mitad de mis riquezas, o sea, él también era rico, doy a los pobres. Y si en algo, no quiere decir que había defraudado a alguien, pero decía: y si alguien me encuentra algo sucio, le devuelvo 4 veces. ¿Sí? No quiere decir que sí o sí andaba en transfugiada, pero él realmente se sentía arrepentido. Decía: y si en algo hice algo que por ahí se me pasó, y de verdad alguien está fe, se lo devuelvo cuadruplicado. Obviamente no puede hacer cualquier persona esto, solamente lo puede hacer una persona rica, alguien con plata. Yo podría prometer eso, pero si no tengo plata, ¿cómo se lo devuelvo? Bueno, acá vemos que le preparó, dice, un gran banquete, y estaba, dice, una gran compañía de gente. Y Jesús obviamente aceptó la invitación. Jesús obviamente no hace excepción de personas, él va a donde lo invitan. Si lo invitan a la casa de Pedro, que como recuerdan vimos que al parecer era un monoambiente, porque estaba la suegra de Pedro ahí acostada junto a ellos, o sea, era una casa seguramente muy humilde, pero también cuando le invitaban a una casa de ricos, él iba. Él no hace excepción de persona, él no tiene nada que ver con ese pensamiento humano de que los ricos son malos porque son ricos, los pobres. No, el Señor simplemente va a donde lo invitan. Era así en aquel tiempo y sigue siendo hoy exactamente igual. Si lo invitamos a nuestra vida, Él viene a nuestra vida. Si lo invitamos a nuestro trabajo, si lo mantenemos en nuestras finanzas, somos fieles, Él está en nuestro trabajo. ¿Amén? Si lo invitamos a nuestras amistades, Él está en nuestras amistades. Yo les puedo garantizar de que ninguno de mis amigos se anima. Tengo varios amigos que son del mundo. Les puedo asegurar que ninguno de ellos hace chistes guasos enfrente mío. Por ahí se les escapa alguno, pero muy de vez en cuando. Pero ahí nomás, ¿sí? Desde el primero día que estamos en un grupito de WhatsApp y el primer día que mandaron unas fotos así, dije: miren, si siguen mandando esto, yo me salgo del grupo. Y ahí nomás, gracias a Dios, se me sumaron un par y dijeron: no, sí, es verdad, no hagan más eso. Y a partir de ahí solamente, bueno, suben chistes, son ceras. Pero doy gloria a Dios por eso, porque puedo decir, y cada vez que puedo, obviamente les hablo de Dios. Y cada vez que puedo, es más, muchas veces he estado leyendo, pasa que pensé que ese grupo se usa para hablar soncera. A veces estoy leyendo la Biblia, un estudio, y encuentro una parte que me pega y se los tengo: lean esto por favor, y se los paso. Y no le da mucha bola, dice, pero no importa. ¿Sí? A donde vamos, si lo invitamos al Señor, Él viene. Amén. Y vemos también, obviamente, en Mateo, dos actitudes muy importantes. No solamente por el hecho de la conversión, sino con sus bienes materiales quiso servir al Señor, porque hacer un banquete e invitar a todos, ¿sí? Era un gasto. Así que no hay nada mejor de lo que podemos hacer con los bienes que el Señor nos da que servir al Señor, obviamente. Pero hay algo muy importante en este acto que hizo Mateo, que fue una actitud evangelística. ¿Por qué? Porque invitó a los otros publicanos. Fíjense que dice: y Leví le hizo gran banquete, estoy leyendo Lucas, ¿no? Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos, o sea, los había invitado a muchos publicanos, y de otros que estaban a la mesa con ellos. Cuando habla de que estaban a la mesa, los judíos cuando hacían un banquete,
invitaban, estaban los invitados de honor, ¿no? Los principales, obviamente entre ellos estaba Jesús, estaban a la mesa, pero no todos los invitados entraban en la mesa. Solamente los invitados de honor estaban en la mesa y los otros a lo mejor estaban parados, estaban en la ventana, estaban afuera de la casa. El banquete se convidaba a mucha gente, pero los invitados de honor son los que estaban en la mesa. ¿Recuerdan cuando el Señor les dice, cuando te inviten, nunca vayas enfrente, sino anda al fondo? Cosa que si te quieren como invitado de honor, ven, te van a traer y vas a ser honrado. Pero si te pones enfrente y después te dicen, no, traen a alguien más importante que vos, vas a ser avergonzado. Precisamente por eso. Porque en los banquetes todos querían los primeros lugares, obviamente para sentirse como los invitados de honor. Entonces vemos en Mateo esto, ¿no? Esta actitud evangelística inmediatamente de su conversión. Vemos esta actitud evangelística de invitar a sus conocidos. ¿De quién se rodea? ¿Una persona, un mecánico, de quién se rodea? Por lo general de otros mecánicos, se conocen. Este hombre, Mateo, era publicano. ¿A quién iba a invitar? A sus compañeros de trabajo, a los publicanos. Lo cual nos habla también de esa es la actitud que debemos tener en nuestras vidas. Si el Señor verdaderamente ha transformado nuestras vidas, nuestro entorno lo tenemos que traer a Cristo. ¿Amén? No es responsabilidad nuestra que ellos se conviertan, pero en cuanto esté en nuestras posibilidades, como hizo Mateo, si podemos invitarlo, ¿cómo no lo vamos a invitar? Bien, volvamos a Mateo, capítulo 9, y sigamos en el versículo 11. Dice así: cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Vemos que muy posiblemente algunos hayan estado invitados o hayan estado ahí, no sé, afuera de la casa, porque cómo lo vieron, no lo sé, no lo aclara, pero estaban ahí. No sé si porque se estaban siguiendo a Jesús, exactamente porque habían sido invitados, pero ellos ven esta ceremonia en donde Jesús está, y obviamente para nosotros no nos representa mucho, pero en aquel tiempo sentarte a la misma mesa de la gente que se sabía que era un pecador y a los publicanos que los tenían como traidores, ¿en qué te convertía? En un pecador y en un traidor. Es así. El típico, el dicho ese de dime con quién andas y te diré quién eres, no es muy bíblico porque Jesús siempre estaba rodeado de pecadores, ¿sí? Y él no era así. ¿Sí? Es una verdad a medias, ojo, pero no es un dicho de la Biblia. Entonces, aquí no aplica. El Señor se rodeaba de pecadores porque Él tenía que convertirlos, Él tenía que traerles la verdad. Bien, en sus razonamientos de los fariseos, obviamente razonamientos inventados por ellos mismos, los fariseos se consideraban menos pecadores que los demás, ¿no? Ellos consideraban que de todos los pecadores ellos eran los menos pecadores. ¿Por qué? Porque ellos eran los que más cumplían a rajatabla la ley de Moisés. Los ritos, no la ley de Moisés, los ritos de la ley de Moisés, ¿no? El cómo debía adornarse una cosa, cómo lavarse, cómo vestirse, todo lo exterior, todo lo que se podía mostrar, en eso eran perfectos, ¿no? Hasta dice, Jesús les hace un poco una burla, les dice que van y limpian las tumbas de los profetas, como si eso los limpiara de su pecado, ¿no? Y iban y adornaban las tumbas de los profetas, y eran precisamente la gente con la misma actitud que los fariseos las que mataban a los profetas, ¿no? Entonces ellos se consideraban los menos pecadores de todos. ¿Pero por qué? Porque ellos habían hecho ese razonamiento. Si yo estoy limpio por fuera, estoy perfecto por fuera, estoy perfecto por dentro. Ese era el pensamiento que ellos tenían. Por eso el Señor les dice, limpien primero lo de adentro del vaso, ¿sí? Porque ellos limpian lo de afuera, pero lo de adentro está mugriento, les dice el Señor. Los publicanos, obviamente como Mateo, eran considerados los peores pecadores, peores que los pecadores comunes, ¿no? Porque eran obviamente traidores. Pero Jesús obviamente se encarga de dejar siempre en claro, cuando vamos viendo las diferentes historias, el Señor Jesús les va dejando en claro de que ellos eran peores que los publicanos, ¿sí? Y era algo grave para los fariseos que le dijeran eso, porque ¿qué puede haber más grande que un traidor? ¿No? ¿Qué puede haber peor que un traidor? Bueno, Jesús siempre se encargaba, por medio de su palabra, de mostrarles que, sin darse cuenta, ellos eran peores pecadores que los publicanos, peores que los pecadores comunes y peores aún que los publicanos. ¿Por qué eran peores? Por,
Bien, pero hay un factor importante que hace que alguien sea peor pecador. Es decir, ¿hay peor pecador que otro? Sí, hay peor pecador que otro. Para Dios, el peor pecador que el asesino, que el ladrón, que el violador, es el pecador que no reconoce que está en pecado. Ese es el peor pecador. Ujú. Es el peor pecado. El que tiene pecado y no reconoce que tiene pecado. Porque hasta los peores asesinos, hay testimonios terribles de gente que ha hecho cosas horribles, pero en el último momento alguien les habló de Cristo y se entregaron a Cristo y reconocieron y se arrepintieron. Esa persona, esa persona va a tener un lugar en el cielo. El religioso que toda la vida fue a la iglesia y cuando le mostraban un pecado no quería reconocerlo y lo ocultaba, eso es evidencia de no nacimiento de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios no puede perdonar un pecado que no estás reconociendo. ¿Sí? ¿Y qué frase les dice el Señor? Es tremenda la frase que les dice el Señor. Versículo 12, fíjense lo que les dice. Versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Esta frase es genial porque ¿ustedes creen que los fariseos no estaban enfermos? ¿Ustedes creen que los fariseos no eran pecadores? Ellos se creían sanos. Exactamente, ahí está la clave. Ellos se creían sanos. ¿Y cómo sanas a una persona que no quiere reconocer que tiene una enfermedad? ¿Mm? Si tiene un problema, no sé, en respiratorio, en los bronquios, y lo escuchas que respira mal, y cada vez se cansa, yo no tengo nada, yo no tengo nada, y lo ves que se está muriendo, pero no quiere reconocer que está mal, no va a ir al médico, no quiere, y se lo digo por experiencia porque yo he sido así, de no, 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 no. ¿Cómo sanas a una persona que no quiere reconocer que está enferma? Entonces, ¿saben qué es esta frase que le dice el Señor? Es una ironía. Y el Señor Jesús las usa muchas veces con los fariseos, las ironías. Le dice, los sanos, o sea, como diciendo, ustedes no se preocupen, ustedes están limpitos, ¿sí? Ustedes están sanitos. Yo estoy con los enfermos. Ustedes están sanos que no me necesitan a mí. Ellos están enfermos. ¿Pero de qué enfermedad estaban? ¿Qué enfermedad tenían? Del pecado. La peor de todas las enfermedades. Esa es la enfermedad que ellos no querían reconocer que tenían. Obviamente no les gustaba. Pero el Señor dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, ¿sí?, les dio potestad de ser hijo de Dios. O sea, para recibir a Dios hay que reconocer que sos pecador. Si no lo reconoces, no hay forma. ¿Por qué rechazaban? Porque no podían reconocer que eran pecadores. No era el problema Jesús, el problema eran ellos. Era su pecado, era que no estaban dispuestos a reconocer que estaban en un error. Y hermanos, cuando no estamos dispuestos a reconocer que no estamos en un error, estamos en un problema gravísimo, ¿sí? Estamos en un problema gravísimo porque se da lo que dice la palabra de Dios cuando dice que se cauteriza la conciencia, ¿sí? Como una herida cauterizada, ¿no? Cuando después se la cose, se la cura, ¿y qué le pasa a esa herida? Pierde sensibilidad. La tocas y no se siente igual, parece que estás tocando una parte de tu piel que no es tuya. Es rarísimo. Bueno, eso pasa a la conciencia cuando alguien le dice, sea quien sea, en la predicación, el pastor, un hermano, mi esposa que me lo dice a mí, que me dice, mira, esto me está haciendo daño y yo no le hago caso, y yo creo que está exagerando, esa conciencia se va cauterizando, se va endureciendo, se va haciendo una costra, al punto que después, ¿cómo la rompes? Es muy difícil. Eso les pasaba a los fariseos. Su conciencia estaba cauterizada. No les entraba bala, porque eran años y años de creer que eran excelentes religiosos, excelentes judíos, no cristianos porque en aquel tiempo no, pero ellos creían que eran excelentes en lo que hacían. Y eso es también lo peor que nos puede pasar, creer que somos excelentes en lo que hacemos en el camino de Dios. ¿Amén? El que cree que sabe algo, todavía no sabe nada, dice el Señor. Amén. Versículo 13, terminamos, dice,
Y acá les da una contestación al decirle esto, ¿no? De los enfermos, de los enfermos, le dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero. Vayan y aprendan qué significa misericordia quiero. Porque, y nuevamente fíjense, vuelve a usar la misma ironía pero de otra forma. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Siempre que leí esta parte, pensé que se refería a que él no tenía que juntarse a comer con justos, sino con pecadores. Pero lo cierto es que también se juntaba a comer con Marta, con María, con Lázaro, o sea, con otra gente más normal, que ya habían sido convertida. Entonces, no se refiere a eso. Lo que está diciendo es un palo para ellos. ¿Por qué me doy cuenta que les está tirando un palo a los fariseos? Porque le dice: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero. Vayan, ¿y por qué les dice esto? Y porque según ellos eran los mejores conocedores de la palabra de Dios. Ellos eran perfectos en el conocimiento de la palabra, se la conocían. No es que no conocían el pasaje, se lo conocían de memoria la Biblia, al Antiguo Testamento obviamente. Se lo conocían de memoria y se jactaban por eso. Pero, como vimos el domingo, el conocimiento por sí solo te envanece. Si no hay amor, no te edifica. Es solamente libros acumulados. Hace un tiempito, hace no sé cuánto, un mes, 2 meses, hubo un debate de un chico que está obviamente a favor de la vida, y una chica, que es muy inteligente ella, que está a favor del aborto, ¿no? Un debate, no fue un debate, fue un desastre. Y yo lo vi, una locura fue. Y este chico no es cristiano, pero tiene un conocimiento realmente, es católico, pero tiene mucho conocimiento. Y esta chica tiene muchos libros. Y quedó en evidencia lo que es realmente entender lo que estás leyendo a simplemente acumular conocimiento. Y realmente, aunque no tenía que ver con Dios, realmente fue para la gloria de Dios, porque todo el mundo, hasta gente que no es cristiana, reconocía que el chico pro vida tenía razón en todo lo que decía, y quedaron todos así helados. No había respuesta que pudieras dar. Una persona que ni siquiera está en el camino de Dios, pero defendió mejor la vida que muchos cristianos. Y la otra chica, que yo también la conocía como una chica muy, muy culta, lo único que demostró es que conocía libros, conocía lo que dijo tal, lo que dijo tal, lo que dijo tal, pero no sabía aplicarlo a lo que estaba hablando. Eso pasa con la palabra de Dios cuando solamente la leemos como rutina y no, como dice la palabra de Dios, con amor a Dios, buscando entender qué me quiere decir el Señor a mí. Estas palabras de Jesús, ¿no? A los fariseos, desbarataba todo el sistema religioso que habían armado, porque su sistema religioso era externo, ¿sí? Lo desbarataba enteramente. Misericordia quiero. ¿A qué pasaje se refiere? Se refiere a Oseas, capítulo 6. Quiero que lo vayamos a buscar, es cortito, pero está inmediatamente después de Daniel, Oseas. Oseas también un libro maravilloso, con una historia muy, muy fuerte también, pero que en este momento no viene el caso. Oseas 6:6. Y aquí el Señor les está reclamando, ¿no? Al pueblo de Israel. En particular, si no me equivoco, lo hace con Judá y con Efraín. Sí, está bien. Le dice más que nada a la tribu de Efraín y de Judá, más que nada. Les estaba reclamando de que, bueno, precisamente lo mismo que los fariseos, que eran muy religiosos, muy de afuera, pero no veía Dios verdadero cambio en ellos, no veía que tuvieran misericordia por los demás, y por eso les dice: porque misericordia quiero y no sacrificio. Eso es lo que dice Jesús, ¿no? Pero acá en Oseas hay una parte más, dice: y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Por qué creen que Jesús no les terminó el pasaje? Para que vayan y lo busquen. Seguramente para que vayan y lo busquen, porque solamente le dijo la primera parte. Jesús le dijo: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero. Y si ellos no lo tenían fresco, han tenido que ir a buscar al Antiguo Testamento, y acá dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más
que holocausto, ¿no? Y muchas veces el Señor hace esto, de tirarles un pedazo de un versículo, porque cuando vos vas a leerlo entero, wow, el mensaje es mucho más grande, ¿no? La idea del Señor es esa, es que vayamos a la palabra. Y el Señor sigue prefiriendo la misericordia. Es así, fue así en aquel tiempo. No es que el Señor no quería sacrificio, porque Él los demandaba, pero cuando el sacrificio ocupaba el lugar de la misericordia, no tenía sentido. Del amor que estuvimos viendo el domingo, cuando el sacrificio, el ritual, el ir a la iglesia, el cumplir, ocupa el lugar del amor de Dios, de la misericordia, Dios lo rechaza. Dios lo rechaza completamente. Y no hay que confundir, ojo, no hay que confundir, porque podemos decir, por medio muchos se atajan con esto de que hay que amar al prójimo, de que bueno, no hay que predicar muy fuerte. No, no. Dentro de la iglesia, dentro de la congregación de lo que estamos haciendo acá, el que está predicando, sea Alejandro, sea Guillermo, sea el pastor, sea un invitado, tiene la total libertad de abrir la palabra de Dios y de decir, esto es un pecado. Eso no es perseguir a un hermano. Eso es decir, predicar la palabra de Dios. ¿Qué pasaba con los fariseos? ¿Y qué hacían en la casa de Mateo? ¿Qué hacían ahí? Lo que pasaba con los fariseos es que ellos perseguían a los pecadores. Y eso es lo que Dios rechaza. Que uno esté persiguiendo al otro para recalcarle que lo que se predicó el domingo no lo está cumpliendo. Eso es lo que el Señor rechaza, porque eso es falta de misericordia. Porque eso es no entender de que no todos maduran al mismo tiempo, no todos entienden al mismo tiempo, no todos creen al mismo tiempo. Hay gente que se convierte de joven y hay gente que se convierte minutos antes de morir. ¿Se entiende? Amén. Que el Señor les bendiga y espero que realmente esta enseñanza les haya llegado como a mí. Es un pequeño pasaje de Mateo y es casi lo único que cuenta él en el libro de sí mismo, ¿no? Pero que realmente nos habla mucho de él y de que esta fue una conversión genuina, que fue una conversión verdaderamente genuina. Amén. El Señor les bendiga.